Abrimos la palabra del Señor en el Evangelio según Marcos y el capítulo 2. Evangelio según Marcos, capítulo 2, para leer un momento, encontrarnos en un momento en el que ocurre algo realmente impresionante. Siempre los evangelios giran alrededor de la vida del Señor Jesús, todos lo sabemos. Pero muchas veces cuando nosotros leemos los evangelios, pensamos que ya conocemos absolutamente todo, lo hemos leído tantas veces, algunos de nosotros desde niños, nuestros papás nos leían los evangelios, después nosotros comenzamos a leer la Biblia y pensamos que conocemos muy bien las historias y no nos damos cuenta que todo lo que el Señor Jesús hizo, todo lo que enseñó, pero incluso su manera de comportarse con las personas, era no solamente para aquel momento, sino para enseñarnos a nosotros en el día de hoy, para hablarnos a los creyentes del siglo XXI y para hablarnos de cosas mucho más profundas de lo que aparentemente leemos. Porque todo tiene un sentido. Y cada historia, como la Biblia es la palabra de Dios, cada detalle tiene un sentido para nosotros. Y a veces lo más impresionante que podemos hacer es acercarnos a la palabra del Señor y no solamente pedirle al Espíritu que nos ayude, sino abrir nuestros ojos como hacen los niños para leer todo lo que el Señor hacía y decirle: Señor, habla en mi corazón, porque eso es lo que yo quiero aprender en mi vida. Y vamos a ver que todo eso tiene una aplicación para nuestra vida en el día de hoy. Y el desafío es que no pasemos ni un solo día, si es posible, y si no, ni una sola semana, que aunque estemos leyendo toda la Biblia o otros libros de la Biblia, que no pasemos ni un solo día sin leer algo de la vida del Señor Jesús. Porque para eso somos cristianos. Por eso Él es nuestro Señor Salvador, nuestro mejor amigo, el Redentor, lo es todo. Y esta historia, en el Evangelio de Marcos y en el capítulo 2, en los últimos días me ha impresionado por un detalle, varios detalles que vamos a ver muy rápidamente si Dios quiere. Dice Marcos capítulo 2 y versículo 1 que habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que Él estaba en casa, que el Señor estaba en casa. Y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y Él les exponía la palabra, les hablaba de la palabra de Dios. Y quizás no leemos los 12 versículos ahora, los vamos leyendo paso a paso, como si fuéramos introduciéndonos en la historia para comprender lo que está sucediendo. Fijaos que nos dice que el Señor llegó a una ciudad y entró en una casa y había tantas personas que querían escucharle que ya nadie más podía entrar. Literalmente, porque en aquel momento las casas tenían en la planta baja normalmente como una especie de sala muy grande donde las personas podían venir. Quizás había más de 100 personas, sin ninguna duda, pero incluso gente fuera intentando escuchar lo que el Señor decía. A mí siempre me impresiona que cuando encontramos al Señor Jesús hablando en los evangelios, siempre hay muchas personas que quieren oírle. Y a veces cuando yo escucho hablar a alguno de mis hermanos y decir, bueno, es que estamos en un mundo complicado, hoy las personas no quieren oír, yo pregunto, ¿qué está pasando? ¿Por qué querían oír al Señor Jesús y a mí no me quieren oír? Yo creo que no es cierto cuando decimos que las personas no quieren oír. Yo creo que el problema nuestro es que no le hablamos a las personas, no ayudamos a las personas, no estamos con ellos, no estamos en el lugar donde ellos viven, no brillamos para el Señor, no estamos comiendo con ellos como el Señor Jesús hacía y preocupándonos por sus vidas. El Señor se había ganado el derecho, por decirlo de alguna manera, que la gente le escuchara, porque estaba todo el día con ellos y se preocupaba por ellos. Entonces, es cierto que quizás hoy las personas les es más difícil tomar una decisión para seguir al Señor, pero que quieren oír, sí quieren oír. Y a nosotros nos impresiona que incluso en el programa evangélico de televisión, como os decía antes, literalmente en los índices de audiencia, vez tras vez la televisión nos dice que son miles de personas cada semana que escuchan el mensaje del Evangelio, porque la gente no solamente quiere oír, sino que lo necesita escuchar la palabra del Señor Jesús. Así que tenemos que dejar esas excusas y dejar de pensar cosas que el enemigo ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón diciendo que la gente no quiere oír. Las personas sí se agolpan para escuchar, pero se agolpan para escuchar
la palabra del Señor Jesús, el Evangelio. Porque fíjate lo que ocurre ahora. Dice el versículo 3 que el versículo 3, que vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4, pero como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, levantaron, literalmente, no solamente levantaron, sino rompieron un poco del techo, del lugar donde él estaba. Y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Así que la historia trata de 5 amigos, buenos amigos, y uno de ellos debería ser extraordinario porque era un amigo que estaba paralítico, pero sus 4 amigos seguían queriéndole, seguían queriendo que su vida fuera transformada. Y estos 4 amigos saben que el Señor Jesús puede salvar, y no solamente salvar, puede sanar a este paralítico. Así que deciden ir y llevarlo al Señor Jesús. Sabéis, no existe nada más importante en la vida de muchas personas que los amigos, buenos amigos, que quieren llevarlos al Señor Jesús. Esa es una de las lecciones de la historia. Todos tenemos buenos amigos, y amigos que están enfermos, amigos que están solos, amigos que no tienen esperanza, amigos que no tienen al Señor Jesús y necesitan de nuestra ayuda para enseñarles dónde está el Señor. Y a mí me impresiona porque estos amigos, y sé que vais a entender, voy a decir algunas cosas un poco raras quizás para algunos esta tarde, pero tenemos que entrar en ese contexto, y es que estos amigos podían haber llevado al paralítico al templo, podían haberlo llevado a que escuchara al Señor en otro momento, podían haberlo llevado a muchos lugares, pero su decisión fue llevarlo al Señor Jesús. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos en la evangelización en el día de hoy es que quizás hablamos mucho, somos muchas personas que brillamos, tenemos grandes cantantes, grandes misioneros, grandes evangelistas, más medios que nunca, podemos alquilar estadios, podemos hacer muchísimas cosas que no son malas, no me entendáis mal, pero nos falta el detalle más importante. A quien tenemos que llevar a nuestros amigos es al Señor Jesús. A quien tienen que conocerles a Él. A quien tienen que escucharles a Él. Y a veces incluso nosotros podemos llegar a equivocarnos y pensar, tengo un buen amigo, y entendedme esto, y lo digo entre paréntesis, y lo voy a llevar ya a la iglesia para que escuche el Evangelio. Está bien tu deseo, pero lo más importante, háblale del Señor Jesús primero. Háblale de cómo el Señor brilla en tu vida. Háblale de lo que Él está haciendo para ti, y entonces tendrás la oportunidad de que Él conozca todas las demás cosas. Pero lo importante no es que las personas vean lo que somos, que incluso comprendan lo que somos, que sepan nuestras doctrinas, o que vengan y vean lo bien que tenemos todo organizado. Lo que cambia la vida de las personas es que vean al Señor Jesús. Es que le escuchen a Él. Y eso fue lo que estos 4 amigos comprendieron. El único que puede cambiar la vida es el Señor Jesús. Y entonces ellos llegan y... ¿Os acordáis lo que acabamos de leer? ¿Conocéis la historia? No pueden de ninguna manera llegar al Señor porque hay literalmente docenas de personas alrededor de Él. ¿Sabes lo que nosotros hubiéramos hecho? Pues bueno, no hay otra oportunidad, quizás mañana sea. No. Ellos no se dieron por vencidos y idearon, usaron la imaginación, usaron la creatividad que Dios nos da para decir, vamos a llevar a nuestro amigo al Señor Jesús. Así que levantaron el techo. La única salida que tenían. Queridos hermanos, hermanas, muchas veces olvidamos lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos después, cuando Él iba a ascender al cielo después de ser resucitado. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio, haciendo discípulos. El Señor nunca dijo, id a un lugar y que la gente venga a escucharos. No, yo no sé quién inventó eso. Está bien que estemos aquí, que estemos en la presencia del Señor, lo necesitamos y no quiero que nadie me malinterprete. Pero el Señor nos dijo, id. Tenemos que llevar a las personas al Señor Jesús.
Y a veces tenemos que ser creativos para hacerlo. Como estos 4 fueron, no tenían ninguna oportunidad y no dijeron, bueno, pues nos volvemos a casa, lo siento, no hay oportunidad. No, si hay que romper el techo, si hay que levantarlo, se levanta, pero tú hoy vas a ver al Señor. Y esa es la decisión que nosotros muchas veces tenemos que tomar. Y tenemos que tener la creatividad y la imaginación, que son regalos de Dios, para llevar a las personas al Señor Jesús. A mí me encanta hablar con los jóvenes, y cuando algunas veces ellos dicen, no, me gustaría hacer tal cosa, ¿y por qué no hacemos tal? Yo siempre digo sí. Y a veces me meto en quién sabe qué locuras, porque prefiero decir que sí a tener un rostro como a veces personas tienen que siempre dicen no. ¿Has visto alguna vez a una persona que cuando lo ves, yo siempre digo en broma, cuando ahora ya tenemos GPS y podemos encontrar todas las direcciones, pero antes, en el siglo pasado, ¿os acordáis que no había nada de eso y te perdías? Tenías que parar el coche y buscar a alguien y preguntarle. Y cuando parabas y veías a una persona, decías, uy, a este no le pregunto. Porque tu cara mismo, ¿os ha pasado eso o no? Y sin embargo veías a otra persona y dices, no, a esta le voy a preguntar, o a este hombre sí le voy a preguntar. ¿Sabes? Esos 4 amigos no les preocupó la imposibilidad de llegar al Señor Jesús. De alguna manera, yo no quiero espiritualizarlo todo, pero de alguna manera ellos tuvieron una sabiduría como para decir, pues si no hay otra manera, vamos por el techo y vamos a bajar a nuestro amigo, pero él tiene que ver al Señor Jesús. Y sabéis, una lección muy importante, no les importó el ridículo. Es de la historia, no creáis que estoy leyendo entre líneas, porque había docenas de personas allí y de repente alguien hace un agujero y hace bajar con unas cuerdas a un paralítico. Y todos ven quién está haciendo eso. Quizás alguno se burló. Quizás otro le señaló y le dijo, pues ahora vais a tener que arreglar lo que habéis hecho, seguro que lo arreglaron después. Pero no les importó el ridículo, y cuántas veces a nosotros sí nos importa, y no somos capaces de llevar a nuestros amigos a que vean al Señor Jesús. No somos capaces de hablarles de Él. ¿Sabéis cómo sigue la historia? El tiempo se va muy rápido, pero versículo 5, por favor, cuando leemos la palabra del Señor, es la palabra del Señor, cada detalle, no lo paséis por alto. Viendo Jesús la fe de ellos, no la del paralítico, es impresionante. Viendo Jesús la fe de ellos, de sus amigos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Queridos hermanos y hermanas, tenemos que comenzar a darnos cuenta y aprender en la presencia del Señor que Dios puede transformar la vida de alguno de nuestros amigos por nuestra fe. Por orar por ellos, por ayudarles, intentar ayudarles, por ver cómo están, por saber qué es lo que está sucediendo en su vida, por intentar hacer algo que les pueda hacer bien, por, no sé, darles trabajo o ayudarles en su trabajo, por ayudarles cuando están enfermos, por ser amigos. ¿Qué eran lo que eran estos 4? Eran buenos amigos. Y por la fe de ellos, el Señor salvó al paralítico. Y Dios va a salvar a alguno de tus amigos por tu fe, por llevarlos al Señor Jesús. Esa es la lección. Sabéis, siempre que el Señor hace algo, el enemigo está ahí. Lo que me impresiona es que ¿sabes a quién suele usar el enemigo? A los más religiosos. Me duele a veces decir esto porque nosotros identificamos a veces religiosos pues con personas buenas o con nosotros mismos, pero esa frase religiosos muchas veces tiene que ver con cosas que no son bíblicas, como era en aquella situación, porque en este momento dice el versículo 6 que estaban allí algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, porque os acordáis lo que el Señor le dijo, versículo 5, hijo, tus pecados son perdonados. Y entonces ellos dijeron, versículo 7, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. Ahora,
Solo un paréntesis. A veces podemos ser tan religiosos que le podemos decir al mismo Hijo de Dios que es un blasfemo, imaginaos. Esta frase que estoy diciendo nos debería hacer temblar. Porque no podemos ser tan religiosos que sea más importante lo que nosotros decimos que lo que el Señor mismo dice. Y acordaos que fueron ellos los que, ya yendo a un extremo, llevaron a la cruz al Señor. ¿Cuál es nuestra vida? ¿Cómo debemos reaccionar? Es saber que Él lo es todo y que nosotros solamente somos siervos suyos, incluso siervos inútiles. Así que se trata de Él, no se trata de nosotros. Incluso no se trata de nuestra religión, ni de nuestras creencias, se trata del Señor Jesús. Se trata de Él, de que las personas le vean a Él y nosotros le veamos a Él. Porque en este momento, dice el versículo 8, que en ese mismo momento, al instante, Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. ¿Sabes por qué el Señor le dice eso? ¿Quién puede perdonar? Si yo le hago daño al pastor, tengo que pedirte perdón, tengo que pedirle perdón. Y Él me perdona porque le he hecho daño a Él. No se lo voy a decir a ninguno de vosotros. El que tiene que perdonarme es Él. ¿Qué le está diciendo el Señor Jesús? Yo le perdono porque el Señor es Dios. Jesús dice: yo soy Dios mismo. Él pecó contra mí y yo tengo capacidad para perdonar sus pecados. Y entonces les dice: ¿creéis que eso es sencillo? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad, le dijo al paralítico: levántate y anda. Diciendo, una sanidad, que el paralítico ande, es nada comparado con el perdón de Dios. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Y entonces le dijo, versículo 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante, a mí me impresiona la palabra del Señor y no me canso de repetirlo, el paralítico tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto nada semejante. ¿Sabes por qué hice ese énfasis en al instante? Era un paralítico, alguien que no podía ni moverse. Y el Señor le dice: toma tu camilla, levántate, vamos. Y él al instante se pone de pie, sus manos están fuertes, lleva su camilla. Yo creo que el Señor lo hace para que ellos se den cuenta que realmente Dios actúa así y para que nosotros aprendamos cómo Dios actúa en nuestra vida. Porque podía decirle: levántate, puedes volverte con tus amigos, pero dice que tome la camilla para que todos vean que incluso sus manos se han fortalecido. Porque cuando Dios transforma la vida de una persona, no es solo su físico, es su vida personal, es su vida familiar, su vida en los negocios, su vida social. Dios lo transforma todo y lo fortalece todo. Es así como el Señor actúa. Y esa es la diferencia en nuestra vida, que nosotros no dependemos incluso de aquellos que criticaban al Señor Jesús, los escribas y los que conocían realmente la ley. No, quien nos transforma es el Señor Jesús. Y cuando el Señor transforma a alguien, transforma todo, absolutamente todo. Y no es solamente para que un día vivamos en su presencia por toda la eternidad, y fijaos, ese solamente tendríamos que entrecomillarlo, es para que Él transforme mi vida personal, es para que Él me fortalezca, es para que Él transforme la vida de mi familia, la vida de tu familia, para que Él transforme el lugar donde trabajo, para que Él transforme el barrio donde estoy, para que Él lo cambie todo, porque es el poder del Señor. Quizás para terminar, porque el tiempo se ha ido muy rápido,
necesitaríamos hacer al leer esta historia? Siempre solemos hacer un llamado, pero cuando leemos esta historia yo creo que necesitamos hacer 3 llamados. Y ahora, y espero que durante este tiempo haya sido el Espíritu del Señor que nos esté hablando, no yo, el Señor lo sabe, tenemos que responder a uno de esos 3 llamados. Porque incluso puede ser que hayas venido aquí hoy porque un amigo te haya traído. No a verme a mí, ni a ver nadie en la iglesia, ni a ver el grupo de alabanza, sino a ver al Señor Jesús. Eso es lo que hace la diferencia. Y el primer llamado es a muchas personas como estos que estaban ahí, que incluso conocían todo el Antiguo Testamento, que eran parte del pueblo religioso, que eran los líderes del pueblo religioso, pero no reconocían al Señor Jesús como Dios. Y vivimos en un país que se llama cristiano, en una Europa que se llama cristiana. Pero cada vez más encuentro muchas personas que sí se llaman cristianos, que incluso pueden llevar a sus hijos y hacer todas las celebraciones en cierta iglesia y casarse por la iglesia y no sé cuántas cosas más, pero no reconocen que el Señor Jesús sea su Salvador. No saben quién es. Así que tenemos que volver a ver al Señor Jesús y decirle: Señor, transforma mi vida. Yo sé que no solamente puedes sanarme, sino que tú puedes perdonarme. Porque contra quien yo me rebelé en mi vida fue contra ti. Fue contra Dios mismo. Así que si hay alguna persona aquí que necesite orar para entregar su vida en las manos del Señor Jesús, este es el llamado. Pero hay un segundo llamado. Dadme solo 5 minutos para este segundo llamado, porque es muy importante. Y es el llamado y el ejemplo de esos 4 amigos. Y es algo muy simple. Os va a parecer un poco rara la forma de decíroslo, incluso la frase. Pero yo creo delante del Señor que tengo toda la libertad del Señor para decirlo, porque fue lo que tocó mi corazón en este momento cuando leí. Había leído estos versículos muchas veces, pero hace poco es como si viniera una pregunta de parte del Señor. ¿Qué tengo que romper para llevar a un amigo a ver al Señor Jesús? Es una pregunta muy directa. Porque a veces las personas no van a ver al Señor Jesús por muchas circunstancias, porque este mundo está muy secularizado, la idea que tienen de Dios es completamente equivocada, quizás no van a leer los evangelios, y yo quiero llevar a mis amigos a que vean quién es el Señor Jesús para que Él transforme sus vidas. Pero sabes, no solamente necesito creatividad, que Dios os la va a dar dentro y fuera de la iglesia, pero sobre todo fuera, porque es donde está la gente. Pero también voy a tener que responder esa pregunta: Señor, ¿qué tengo que romper para que las personas conozcan al Señor Jesús? Yo no quiero ser muy duro con vosotros, porque cuando leí este pasaje y el Señor me hizo esta pregunta, lo pensé. Quizás tengo que romper con mi comodidad, porque es muy sencillo. Incluso venir, asistir a la iglesia, no dejéis de hacerlo, por favor, pero ser un buen cristiano, entre comillas, no faltar nunca, trabajar bien, pero esa comodidad hace que muchas veces no tenga ni tiempo para hablarle a otras personas del Señor, para llevar a un amigo a que conozca al Señor Jesús. Quizás la rutina, tengo que romper con mi rutina. Es que tengo mi vida muy bien establecida y hago tal cosa y esto. ¿Y qué pasaría si alguien quiere conocer al Señor? Tengo que preocuparme de Él, tengo que saber cómo está, tengo que explicarle cosas de la Biblia, tengo que contestar a sus llamadas. ¿Me entendéis? Y muchos no tienen hijos espirituales porque no quieren salir de su rutina. ¿Qué tienes que romper para llevar a una persona al Señor Jesús? Quizás alguna tradición. Es que siempre se ha hecho tal cosa, o siempre se ha hecho de tal manera, y quizás
Yo no vengo aquí para crear problemas, ¿me entendéis? Pero quizás tengamos que romper algunas cosas para que las personas vean al Señor Jesús. Ellos tuvieron que abrir el techo para bajar a su amigo. Quizás algún prejuicio. Me impresiona la persona de Pablo, cómo él vivió y lo que hizo, no solamente él, sino la primera iglesia. Y si nosotros estamos aquí hoy, fue por esa primera iglesia y por personas como Pablo, que eran capaces de decir: yo me hago judío para ganar a los judíos, me hago sin ley para ganar a los que están sin ley, me hago con ley para ganar a los que están con ley, me hago bárbaro para ganar a los... me hago lo que sea para ganar a quien sea. No tenía prejuicios en absoluto, rompió con todo. Y no solamente la Biblia, la historia nos dice que llenó todo, con todo el mundo conocido, el Imperio Romano, en aquel momento, con el Evangelio del Señor Jesús. Hasta nuestra manera de hablar y de hacer puede llevarnos esos prejuicios. A mí me impresionó una historia que conocí en los años 80, de primera mano, un pastor que viajaba muchas veces para predicar en Inglaterra, y ahí ya en aquellos momentos los trenes eran muy buenos, así que viajaba siempre en tren a los lugares donde iba a predicar. Y una noche venía muy cansado, después de predicar en una iglesia, estaba en su compartimento, no había nadie, y dijo: bueno, es un regalo del Señor, voy a descansar un poco. Y de repente en la siguiente estación un hombre entra. Y este hombre traía una botella de un determinado licor con él y su maleta. Se sentó. Y lo primero que hizo cuando el tren salió fue preguntarle al pastor: ¿quiere un poco? El pastor le dijo no, y él bebió. Empezaron a hablar, a comentar de dónde vienes, lo típico, dónde vas, y después de un poco le volvió a decir: ¿quiere? Al pastor. El pastor dijo no, gracias, y él volvió a beber. Y así 4 o 5 veces. Era una persona acostumbrada a beber. Y cuando estaban casi llegando a la estación de destino, llegó lo que era la conversación, tenía que llegar de un momento u otro. Y fue: bueno, ¿y por qué usted ha venido a esa ciudad? Y le dijo: bueno, yo soy pastor, soy predicador. Y me contaba mi amigo que conocía al pastor que el otro hombre se quedó pálido en ese momento. Dijo: madre mía. Y le pidió perdón, le dijo: disculpe, ¿qué pensará usted de mí? Una persona aquí bebiendo de esta manera, y usted un pastor, una persona buena. ¿Y sabes lo que él le dijo? No, dice: lo que yo pensé, yo le daba gracias a Dios por tu vida, porque eres una persona que da. Todas las veces que bebiste primero, me invitaste a mí. Y este hombre le dijo: yo quiero ir a su iglesia, quiero escucharle predicar. Y hoy es una persona que conoció al Señor, solamente porque él rompió los prejuicios. Y podía haberle dicho muchas cosas, podía haberle dicho que estaba mal, y tenía todo el derecho, ¿me entendéis? Pero prefirió romper con todo, hablar al corazón y agradecer algo bueno de la vida de esa persona. Y yo sé que el Señor de cualquier manera va a tocar la vida de las personas, pero Él quiere trabajar por tu medio. ¿Qué necesitas romper para que tus amigos conozcan al Señor? A veces incluso algo en serio, algún pecado que todos nuestros amigos saben, y entonces a veces no le hablamos al Señor precisamente porque conocen nuestra vida. Y no me digáis nada a mí, perdonadme. Si es algo del Señor, Él te va a ayudar a resolverlo. Y decir: Señor, yo voy a dejar eso porque yo quiero ganar a mis amigos para ti. Es la pregunta, y es ese segundo llamado, muy simple, que necesitas romper para llevar a un amigo a la presencia del Señor. Y por último, como os decía, quizás alguien que está aquí todavía no conoce al Señor, y quizás literalmente un amigo te trajo aquí. Hizo lo mejor que podía haber hecho porque quiere que conozcas al Señor. Y cuando el Señor toca nuestra vida, nos transforma por completo.
y va a fortalecer tu vida y transformarla no solamente ahora, sino por toda la eternidad. Es el momento de decirle, de darle gracias a tus amigos, a la persona que te trajo aquí, y decir, Señor, aquí estoy. No sé cómo he venido. A veces personas vienen, yo he escuchado muchas historias a lo largo de los años de personas que han ido a escuchar hablar del Señor o que han sido tocados por la palabra del Señor por todos los medios que te puedes imaginar, casualidades que la gente habla, sabéis que no existen, que es Dios quien está detrás de cada uno de nosotros. Pero, ¿sabes? Lo importante es que estás aquí. Lo importante es que Dios quiere restaurar tu vida. Yo me imagino, no está después del versículo 12, pero no creo que esté diciendo de más, ni nadie teológicamente se va a enfadar conmigo si digo que esa noche en la casa de los 5 amigos hubo una fiesta impresionante, una buena fiesta. Y comieron y rieron y se abrazaron y recordaron al Señor Jesús y le alabaron y le adoraron porque era alguien que no podía hacer absolutamente nada y de repente tiene una vida nueva. Así que quizás hoy pueda haber una fiesta en la casa de alguien aquí por alguien que viene a encontrarse con el Señor Jesús. Así que inclinamos nuestra cabeza para terminar orando.